Saludos estudiantes. En esta ocasión, vamos a realizar un ejercicio relacionado al análisis estático lineal. Lo que estamos viendo en pantalla es el método que utilizaremos llamado fuerzas equivalentes. Esta nos indica que debemos calcular un cortante en la base dado por un coeficiente sísmico y el peso total de la edificación para efectos sísmicos. Vamos a ver a continuación cómo procederemos a calcular cada uno de estos parámetros. En primera instancia tenemos la ecuación V es igual a C por W. El coeficiente sísmico para efectos del ejercicio no lo calcularemos, sin embargo, te dejo en pantalla una referencia de los pasos de cómo lo puedes calcular basado en el código CSCR 10. Además, les presento un flujograma visual del proceso de pasos anteriormente descritos. En el caso de la masa sísmica W explicaremos todo el proceso de modelación para obtenerlo mediante el programa Robot. Para ello, vamos a hacer uso inicialmente de la plantilla de tipo de edificación. Aquí, lo primero que vamos a configurar son los materiales. En él, vamos a configurar un concreto con un módulo de elasticidad dado de 270.000 kg fuerza por centímetro cuadrado. Y un peso específico de 2.500 kg fuerza por metro cúbico. Damos un clic en agregar, damos otro clic en agregar para estar seguros de que está correcto y damos clic en OK. Luego, vamos a generar las secciones de los elementos estructurales que para efectos del ejercicio, serán elementos de tipo columna y elementos tipo viga del mismo material que hemos creado anteriormente con dimensiones de 30 por 40. Damos clic en agregar, damos clic en salir. Ahora, procederemos a utilizar la herramienta de espesor para configurar primeramente nuestra losa de piso con el mismo material que hemos escogido anteriormente. Luego, el muro de 15 centímetros de espesor. Damos un clic en agregar. Ahora, una vez terminada la configuración de los elementos estructurales, procederemos a la configuración de rejillas. En ella vamos a generar las primeras rejillas en el eje 0,0 para determinar el centro dentro de nuestra interfaz gráfica. Luego, procederemos a configurar cada una de las rejillas que necesitamos para la modelación. Damos clic en aplicar y con esto tenemos configurado nuestras rejillas de modelación. Ahora vamos a generar 3 plantas de 3 metros de altura. Cada una damos un clic en agregar y damos un clic en cerrar. Podemos ir nuestra vista y observar que tenemos nuestras rejillas y niveles listos. Procedemos ahora a modelar nuestros elementos estructurales partiendo de los elementos de tipo columna que hemos configurado previo y en este caso, lo haremos solamente para el primer nivel. Luego, copiaremos los elementos del primer nivel en los niveles superiores. Hacemos el mismo ejercicio ahora para los elementos de tipo viga. Podemos notar que la nomenclatura de los elementos puede que tenga una escala un poco grande, por lo cual, podemos ir a la configuración de visualización y disminuir la escala o bien, ocultarla. Terminamos de modelar nuestros elementos tipo viga. Vamos a nuestra visualización en vista 3D y observemos que tenemos modeladas nuestras vigas. Continuaremos ahora con las losas. Para ello, aquí debemos tener presente algunos temas de los diafragmas rígidos. Seleccionamos elementos sin generar un mallado finito y luego sin rigidizar.
Esto porque luego generaremos un sistema rígido donde aplicaremos las fuerzas sísmicas y para efectuar el ejercicio, lo dejaremos con una distribución de cargas en dos direcciones. Procederemos a configurar nuestra losa, damos un clic en aplicar. Y ahora con la herramienta de rectángulo procedemos a modelar cada una de nuestras losas. Podemos ir a nuestra vista 3D y observar que se han modelado de forma correcta en el primer nivel nuestros losas. Finalizaremos el ejercicio de la modelación con los muros estructurales. Seleccionamos la sección creada y los modelamos donde se requieren. Vamos a nuestra vista 3D. Y observemos que en el modelo ya se encuentran los muros estructurales. Ahora bien, por un tema de facilidad, procederemos a copiar todos los elementos de la planta de nivel 1, dando clic en plantas y copiando todos los elementos, en este caso 2 veces hacia los niveles superiores. De esta forma tendremos modelado nuestros elementos en los niveles superiores. Vamos ahora a configurar los apoyos de nuestra estructura, que para efectos del ejercicio utilizaremos empotrados. Con esto hemos terminado la modelación de nuestra estructura. Ahora damos clic en calcular, esto para que el programa nos calcule el centro de gravedad o de masa de la edificación. Este será un punto de interés para aplicar las fuerzas sísmicas. Vamos a diagramas y aquí, habilitaremos nuestro centro de gravedad o centro de masa. En este caso, tomaremos como referencia las coordenadas en cada uno de los niveles, tanto en X como en Y. En el caso de Z, podemos ver que difiere de la altura a la cual se encuentra el entrepiso, por lo tanto, utilizaremos para efectos del Z la altura de cada uno de los niveles. También podemos visualizar estas tablas, las cuales nos darán los mismos datos que vimos anteriormente. Vamos entonces a generar unos nudos de interés justamente en nuestro centro de gravedad de cada una de las alturas de las losas de planta. Para ello, vamos a nuestro panel derecho y aquí, debemos tener presente la numeración que tendrá cada uno de estos nudos y la coordenada en la cual los estaremos agregando. Por ejemplo, para la planta del primer entrepiso el nudo tendrá el número 49 en las coordenadas ortogonales que estamos visualizando en pantalla. En el caso de los niveles superiores, siguen siendo las mismas coordenadas, excepto en la altura Z. Esto es debido a que la edificación es simétrica y contienen los mismos elementos y dimensiones en cada una de estas plantas, por lo cual, es correcto que tengan las mismas coordenadas del centro de masa. Una vez creados estos nodos de interés, posteriormente, los utilizaremos para agregar nuestras fuerzas sísmicas. Vamos a eliminar ahora todo mallado que tenga la estructura. Esto lo hacemos para que no se acumulen una gran cantidad de puntos que puedan ser correlacionados por el diafragma rígido, ya que, si no, va a requerir más procesamiento computacional. En este caso, vamos a generar nuestro diafragma rígido,
Observemos aquí que para asignar un diafragma rígido nos pide dos parámetros, uno es el nudo principal y los siguientes son los nodos secundarios a los cuales se estarán vinculando al nodo principal. El nodo principal será el que hemos creado anteriormente en cada uno de los entrepisos. Lo recomendable para saber que vamos a seleccionar todos los nodos secundarios es seleccionar todo el entrepiso. Luego, vamos a la herramienta de filtros y acá quitaremos el nodo principal, que es el nudo que hemos creado con anterioridad que para efectos de la planta del entrepiso número 1 era el nudo 49. El resto de nodos los copiaremos. Estos serán los nodos secundarios y nuestro nodo principal estará dado por el nodo 49. Podemos ver cómo se nos ha generado nuestro diafragma rígido en el primer nivel de la losa estructural. Hacemos el mismo ejercicio para los dos niveles superiores. Seleccionamos todos los nudos del entrepiso, quitamos el nodo principal, que en el caso del segundo entrepiso es el número 50. Y configuramos el nodo principal y los nodos restantes, de esta forma se nos generará un diafragma rígido. Finalmente, haremos el mismo procedimiento, pero en este caso, para el último nivel. Seleccionamos la totalidad de los nodos, vamos a los filtros y aquí quitamos el nodo número 51 de la lista ya que este será nuestro nodo principal. Con esto, hemos finalizado con la modelación del diafragma rígido. Dependiendo de las configuraciones que se requieran, también se puede generar una serie de restricciones al nudo principal de los diafragmas. Para ello seleccionamos la herramienta de apoyos y aplicaremos las restricciones necesarias en cada uno de los nodos de los niveles de planta. Ahora bien, vamos a realizar los diferentes casos de carga. Ya tenemos un caso de carga por peso propio de los elementos estructurales. Aquí nada más cambiamos la nomenclatura de este caso y vamos a agregar unos casos adicionales dados por el tema de sobrecarga muerta de tipo permanente. El de carga temporal o carga viva por tipo explotación. Y también vamos a agregar los de tipo sísmico, en este caso tanto para el eje X como para el eje Y. Estos dos últimos serán utilizados para asignar las cargas sísmicas que calculemos en un momento. Ahora que tenemos los casos de cargas, procederemos a asignar las cargas a nuestra estructura. En este caso, la sobrecarga muerta está dada por menos 400 kilogramos. Fuerza por metro cuadrado aplicado a todas las losas de los entrepiso de todos los niveles.
Hacemos el mismo ejercicio para la carga temporal. Hasta este momento, tenemos asignadas, haciendo un recuento, el peso propio de los elementos estructurales, la sobrecarga muerta y la carga temporal. Nos queda pendiente las cargas por fuerzas sísmicas. Para calcular las cargas por sismo vamos a ir a análisis y en tipos de análisis vamos a pasar nuestras cargas a masa sísmica. Dependiendo de la normativa aplicada, puede que no se requiera pasar el 100% de la carga a masa. En primer lugar, escogeremos la sobrecarga muerta. Para efectos del ejercicio se tomará el 100% de la carga. Y en el caso de la carga temporal consideraremos solamente el 15% de la carga para convertirla a masa. Aquí es importante mencionar que no debemos convertir el peso muerto de los elementos puesto que el programa ya lo hace de forma automática. Damos un clic en calcular y de esta forma el programa estaría calculando todas las cargas y las convertiría en una masa que es el valor W que estamos buscando. Esta masa sísmica la podemos consultar dando clic derecho en plantas y en juntos vamos a encontrar el valor de nuestra masa sísmica que, para efectos del ejercicio son 563.904 kilogramos. Aquí tenemos un ejercicio en pantalla, el cual calcularemos el cortante en la base para cada uno de los ejes ortogonales. Para efectos del ejercicio utilizaremos los siguientes coeficientes sísmicos que estamos viendo en pantalla. En este caso entonces, multiplicando cada uno de los coeficientes sísmicos por la masa, obtenemos el cortante en la base para cada uno de los ejes ortogonales. Ahora bien, el método por fuerzas equivalentes nos indica que debemos distribuir ese cortante en la base en la altura de los entrepisos. Para eso vamos a hacer uso de la carga muerta de cada entrepiso para calcular un porcentaje de participación. Para ello procederemos a ir a valores y aquí nos encontraremos con el peso de cada uno de los entrepisos. Esta masa no confundirla con la masa sísmica que hemos calculado antes. Esta solamente nos ayudará para hacer la distribución porcentual de nuestra fuerza sísmica en cada uno de los niveles. Para efectos del ejercicio, todos los niveles tienen la misma masa. Luego, para continuar con el ejercicio, lo que haremos es una multiplicación de cada peso de cada entrepiso por la altura desde la base a cada entrepiso. Luego sumamos el total, y realizaremos una distribución porcentual con el total de esa multiplicación. Esto nos dará el porcentaje que deberá asignarse a cada una de las fuerzas sísmicas por nivel en cada eje ortogonal. Vamos ahora al modelo y en este caso, como podemos observar y hemos configurado, tenemos listo nuestro cálculo de fuerza sísmica y nuestros diafragmas rígidos a donde asignaremos las fuerzas sísmicas. En primer lugar, vamos a seleccionar el sismo en X y configuramos una carga puntual en ese eje y con la magnitud y dirección que estamos viendo en pantalla. Esta carga lo asignaremos al nodo 49. Haremos lo mismo para el segundo y tercer nivel con los nodos números 50 y 51. De esta forma hemos asignado nuestras fuerzas sísmicas en el sentido de X. Haremos ahora lo mismo, pero ahora para el sentido Y. Recordar aquí cambiar a nuestro caso de carga en sentido Y y seguimos el mismo procedimiento, asignando las cargas en los nodos 49, 50 y 51. De esta forma hemos asignado las fuerzas sísmicas tanto en el eje X como en el eje Y.
y lo que nos falta es configurar las combinaciones de carga. Aquí, dependiendo de la normativa utilizada, podemos escoger diferentes alternativas de combinaciones. En este caso, configuraremos cada una de las combinaciones según el CSCR 10 para efectos sísmicos. Mientras vamos configurando las combinaciones, recordar que para efectos de carga permanente, esa será la sumatoria de la carga muerta más la sobrecarga muerta. Observamos en pantalla que estamos involucrando las diferentes posibles combinaciones de nuestros casos de cargas. Una vez finalizado, nos queda un último paso que es el generar el mallado finito para el cálculo de los elementos estructurales de tipo muro. Aquí haremos un mallado de 0.50 metros. Damos un clic en OK para ser aplicado en todos los elementos posibles. Terminaremos de configurar los apoyos con empotramientos. Y con esto, hemos finalizado de modelar y de configurar nuestro modelo para el análisis estático lineal. Procederemos entonces a dar clic en Calcular. Observamos que no tenemos ningún error o advertencia producto del cálculo. Vamos a Resultados y aquí en Diagramas para edificaciones vamos a Deformaciones y nos encontraremos con el coeficiente de desplazamiento relativo que esta será la deriva elástica. Observemos que tenemos seleccionado el caso llamado combinaciones. Este nos da los valores más extremos de las posibles combinaciones de cargas. Estos valores vamos ahora a verificar su cumplimiento según la normativa aplicada.
Primeramente, la convertiremos en deriva inelástica multiplicándola según la normativa por un factor de sobreresistencia y por la ductilidad global asignada. Observemos entonces, que el límite según normativa es mucho mayor que el cálculo realizado, por lo tanto, podemos validar el cumplimiento de la edificación en este sentido ortogonal según la normativa aplicada. Haremos lo mismo para el otro eje ortogonal evidenciando que ambas cumplen en ambas direcciones. Con esto hemos culminado con el ejercicio de análisis estático lineal por fuerzas equivalentes. Te invito a generar diferentes estados de carga y restricciones de los diafragmas para generar diversas combinaciones que puedan afectar a nuestra estructura para encontrar la condición más crítica que tendremos en la realidad. Nos vemos.